Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Te damos gracias porque en tu bondad nos permites como congregación, como tu iglesia, el podernos reunir para ser enriquecidos por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente, abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé la luz necesaria para comprender tu palabra, y que ésta nos transforme, nos renueve, nos haga crecer, Señor, a la estatura de Cristo Jesús, y nos haga parecernos más y más a Él. Así sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Entonces los invito a Mateo capítulo 6. Versículo 16. Y este estudio lo desarrollaremos a modo de preguntas, porque ya lo hemos visto. Y espero que puedan participar y puedan dar también sus opiniones bíblicas al respecto. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, como les decía, el tema que vamos a tratar es el ayuno bíblico. Me han hecho algunas preguntas al respecto, sobre todo en este tiempo, sobre si se debe ayunar, cuándo ayunar, cómo ayunar, qué pasa con aquellas congregaciones que hacen el ayuno muy continuo. Entonces, aquí viene la pregunta importante: ¿cuál es el lugar del ayuno en la vida cristiana? ¿Cuál es el lugar del ayuno en la vida cristiana? Es decir, ¿qué posición ocupa en nuestra vida como creyente? ¿Cómo debe ser administrado? ¿Cómo debe ser desarrollado? ¿Y cuál es el significado que tiene para nosotros según la Biblia? Esa sería la pregunta importante. Entonces quisiera primero escuchar para ustedes, como han aprendido en estudios anteriores, ¿qué es el ayuno? Dos cosas que puedan decirme qué es el ayuno, con lo que hemos visto en estudios anteriores. Medio de búsqueda de Dios. ¿Me dice más? Más, hermano. Bueno, si no te acuerdas, vamos a recordar aspectos importantes. A ver, ¿es el ayuno uno de los medios de gracia, sí o no? Sí, porque lleva oración, ¿Sí o no? ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Quién me recuerda? la oración, La oración. hermanos, la palabra. Okay. ¿Es el ayuno un medio de gracia como tal estipulado dentro de la disciplina del creyente? No. Bueno, eso también lo vamos a aclarar, ¿listo? Unos inconvenientes aquí con cada vez que hablo se me va subiendo. Bueno, entonces debo primero definir que el ayuno es un ejercicio religioso especial y no es una práctica que se debe a nivel regular, como la oración, que debemos hacerla todos los días, como la lectura de la palabra, que también debemos desarrollarla a diario, de manera cotidiana. El ayuno es una actividad espiritual que no es constante.
sino que debido a su excepcionalidad se da en ciertos casos. ¿Okay? Es una actividad que implica humillación y va relacionada con estar contrito de espíritu, va relacionada con humillar delante de Dios por alguna circunstancia en particular, y tiene que ver con la abstenencia de comer o de beber ciertos tipos de alimentos. Ahora, en ese sentido, podemos decir que el ayuno no hace parte entonces de los medios de gracias regulares, aunque obviamente sí es algo que se nos da por gracia, pero no hace parte de los medios regulares que se nos estipula dentro de la palabra como medios de gracia. ¿Listo? Ahora, ¿por qué cuando ayunamos cesamos de comer o beber? ¿Quién puede responder esa pregunta? Bueno, dependiendo como casi siempre cuando uno busca al Señor, se olvida luego por una situación que está viviendo, ¿verdad? Entonces uno busca el clamor de Dios, buscando respuesta de Él, ¿verdad? Y que lo ayude en ciertas circunstancias. Entonces, esa misma circunstancia te hace ver, como por ejemplo cuando David, que el hijo se estaba pues muriendo, no recuerdo el nombre, se me escapa. Y él, pues como vio esa situación, él se entró y comenzó a orar, o sea, lo llevó a orar y no probaba alimento y eso, hasta que falleció. Ya ahí sí me entiendió como la respuesta, o sea, positiva o negativa del Señor. Y yo digo que son las circunstancias que hacen que en ese momento uno busque más del Señor. La mortificación de la carne. Mortificación. Sí, pero ¿por qué relacionamos ayuno con dejar o cesar de comer o de beber ciertos alimentos? Porque así lo tipo de la palabra. Bien. Entonces también debemos entender que nosotros somos seres corporales y somos seres ¿qué? Espirituales, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, pero tenemos un alma o espíritu. Y el alma y nuestro cuerpo tienen una relación muy estrecha. ¿Listo? No es que lo que hace el espíritu, pues no nada tiene que ver con el cuerpo, y lo que hace el cuerpo no tiene que ver, no. Tiene una relación muy estrecha. Entonces, como hemos dicho, el ayuno es un ejercicio o una actividad como es espiritual. Espiritual. Pero esa actividad espiritual afecta nuestro ser como corporal. ¿En qué sentido? En que al ver obviamente propósitos espirituales, porque el ayuno busca propósitos espirituales, fines espirituales, entonces nuestro ser corporal va a ser afectado en el exceso de ciertos alimentos o de ciertas bebidas. No, para que entendamos, no es que dejamos de comer porque sí, como algunos lo hacen, ¿cierto? No, yo debo de comer o de beber. ¿Por qué? No, porque estoy ayunando. No, es que hay una relación entre lo que está pasando en lo espiritual, ¿cierto? Que afecta a mi ser como corporal. Listo. Y en esa relación espiritual corporal nos ayunamos. Es por eso que no debemos tener una visión mecánica del ayuno o una visión automática, es decir, vamos a ayunar porque, bueno, por lo general, lamentablemente en nuestro tiempo hay muchos motivos egoístas, ¿sí? No se puede ayunar porque necesito un empleo o necesito tal cosa, tal bendición. Esa es una visión mecánica del ayuno, o sea, lo voy a hacer porque sí o porque hay un interés de por medio, no es porque realmente hay algo a nivel espiritual que está siendo tocado, siendo afectado. o siendo afectado. Entonces, en esta visión mecánica, lo que se hace es que se practique el ayuno, incluso de manera constante, para buscar resultados directos e inmediatos. Entonces, de esa manera no debemos ver el ayuno de manera mecánica. Recordemos que en el pasaje que leímos, Mateo 6,
versículos del 16 al 18, todo está en el contexto del Sermón del Monte. Y el ayuno entra dentro del punto que Cristo está tocando de no basarnos en nuestra justicia personal. Recordemos, ¿cierto?, que en el Sermón del Monte, cuando Cristo habla de la oración, por ejemplo, dice, miren, no lo hagan imitando a los fariseos, porque ellos buscan ¿qué? Ser recompensados por los hombres. Cuando den limosna, no hagan hacer sonar cierta trompeta para que los miren, porque eso es buscar que el reconocimiento humano. Entonces, no debemos tomar el ayuno como plataforma o como base para nuestra justicia personal. Algunas de las formas que lamentablemente hoy en día se usan es tomar el ayuno, como les decía, para buscar bendiciones espirituales, bendiciones materiales, o crecer espiritualmente, pero no en el sentido bíblico, que algunos me están entendiendo, sino en el sentido de ciertos poderes que se nos otorgan cuando ayunamos. No tiene nada que ver con eso. Es más, la connotación que la Biblia le da al ayuno es olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de las opiniones de los demás acerca de nosotros y centrarnos única y exclusivamente ¿en quién? En Dios. Entonces, el ayuno es un ejercicio, es una actividad espiritual que implica humillación, en donde nos abstenemos de comer o beber porque hay una relación entre lo espiritual y lo corporal, donde tenemos propósitos espirituales, que es cierto, pero en donde nos negamos a nosotros mismos para tener una mayor comunión con Dios. En ese contexto podemos decir que estamos ayunando. Bien, entonces aquí surge otra pregunta. ¿Cuándo practicar el ayuno? ¿En qué momentos, en qué situaciones el creyente puede practicar el ayuno? Entonces me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Cuando hay una situación bastante que nos está afectando, nosotros como creyentes, entonces, digamos que uno busca el ayuno como una forma de no superar la situación, sino buscar una forma como necesita ante Dios, porque es una situación que lo hace mucho. Específicamente, ¿qué situaciones serían? De pronto, pues yo pienso que la situación actual amerita de pronto que uno haga un ayuno, como de pronto como creyente individual, a pedirle al Señor que tome control de la situación mundial, del país, y más por lo que están viviendo, o sea, principalmente como si fuera un ataque a la iglesia, que uno no se puede reunir, por eso son meditantes. Hay otras situaciones personales también, de pronto, por algo que está pidiendo personalmente, de pronto la pérdida de un familiar, o la enfermedad de alguien, o de pronto como, o sea, algo que le esté uno bastante. Bien, ¿qué más? Algún pecado con el que esté lidiando. Ok, muy bien. Entonces, veamos algunas situaciones en las cuales podemos practicar el ayuno. Como ustedes decían, cuando nos encontramos en una situación de persecución, peligro o amenaza de muerte. En esas situaciones de persecución, la persecución obviamente y peligro debido a la fe que profesamos, ¿cierto? O debido a circunstancias que atenten con nuestra vida. Entonces, en esas circunstancias podemos practicar el ayuno, pero siempre les voy a aclarar lo siguiente. Ya. El ayuno no es el fin en sí mismo. Ya. O sea, no es que qué mal
Entonces, siempre que esté mal, voy a ayunar. No se trata de eso. Por lo general se va a ayunar cuando espiritualmente hay fines espirituales, propósitos espirituales que nos lleven entonces a abstenernos de comer o beber. ¿Listo? Entonces, en situaciones de persecución, peligro, amenaza, eso lo podemos ver en 2 de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 3. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 3, podemos ver una situación, alguien que lo pueda leer, hacer el favor. Y en Esther, capítulo 4, del 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y Esther, capítulo 4, también versículos del 1 al 3. Que no pueda. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Galim. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a Dios y no a Jehová. Ok, fíjense, hay una situación allí de peligro, ¿cierto? Un pueblo, en este caso, iba a invadir a otro. Papá tiene la noticia y lo que él hace ante esta circunstancia es... ¿Qué es lo que hace primero según el texto? Consultar a Jehová. Lo primero que hace es ¿qué? Consultar a Jehová. Y ese consultar a Jehová lo lleva entonces a ayunar. ¿Listo? Entonces, para que entendamos cuáles son los procesos. No es que, bueno, como es peligro y como me dijeron que cuando hay peligro y persecución, pues hay que ayunar. Pero es que hay que ayunar siempre. No, porque no siempre cuando haya peligro, no siempre cuando le tuvo persecución, no siempre cuando hubo amenaza de muerte se ayunó, sino que en circunstancias en las cuales se quiso estar en comunión con Dios debido a ese peligro, entonces el ayuno estuvo ahí en intermedio, para que entendamos eso. Esther capítulo 4, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Otra versión. No importa, no la puede leer. Sí. Mardoqueo se enteró de la orden del rey en contra de los judíos y se entristeció tanto que rascó sus ropas. Se vistió de luto y puso ceniza sobre su cabeza. Luego salió a la ciudad lamentándose a gritos, pero solo llegó hasta la puerta del palacio del rey, porque a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto. En todas las provincias a donde llegó la orden del rey había mucho llanto y tristeza entre los judíos. Ayunaban, gemían, se lamentaban y muchos de ellos se rendían en el piso vistiéndose de luto y cubiertos de ceniza. Ok, entonces fíjense que la circunstancia en ese caso que se nos describe es mucho más específica que en la que vimos como Josafat. Ahora se nos dice que el impacto de la noticia fue tan fuerte que algunos que gritaban, que gemían. Ahora, que gritaban y que gemían, no era que eran como locos por la ciudad, sino que imploraban, realmente entre el contexto. Ahorita más adelante cuando veamos Esther, versículos 15 y 16, vamos a notar que el contexto es que estaban implorando hacia quién, hacia Dios, la salvación que provenía de Dios. Pero todo esto tiene como intermedio que ellos ayunan. Entonces una de las causas puede ser eso. Otra de las razones por las cuales el creyente
puede practicar el ayuno es al existir una lucha intensa contra el pecado. Como decía nuestra hermana Cindy, ¿cierto? Y es quizás esta razón una de las más claras que se nos presenta en la Escritura. Cuando nosotros tengamos una lucha ardua contra un pecado en específico, debe haber ¿qué? Ayuno y oración. Ahora, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Para fortalecernos en el Señor. O sea, dependiendo, si no es una lucha contra un pecado, entre más comunión estoy con Dios y entre más relación con esa más intimidad tengo, estoy más fortalecida en ese sentido, ¿cierto? Estoy como más resguardada porque puedo ir, puedo tener mi pecado, si cada vez voy a la oración a luchar por ese pecado. Entonces pienso que es para ayudar de uno mismo. Bien más, ¿por qué? Esa es una de las armas que instituyó Dios para combatir el pecado, ¿no? Ok, pero la razón prioritaria es porque el pecado es el que más nos afecta espiritualmente. Ya. Debemos recordar que el ayuno, ¿cierto?, surge de esa relación espiritual y corporal. Entonces el pecado nos afecta, nuestra vida es espiritual. No solamente nuestro pecado, sino el pecado de los otros, de los demás. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante la maldad o la concupiscencia. Es más, si nosotros no estamos siendo afectados por nuestro propio pecado y por el pecado de quienes nos rodean, debemos entonces revisar, examinar. Si no hay una constricción, si nuestro corazón no se duele, si estas cosas no nos llevan entonces a la oración y al ayuno, debemos entonces ir y examinar. Una de las cosas que debe más impulsarnos a practicar el ayuno es el dolor que sentimos ante nuestro propio pecado y el pecado de quien nos rodea. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 3, vamos a encontrar allí cómo se hace una confesión, no solamente por el pecado propio, del cual somos conscientes, sino por las prácticas pecaminosas de aquellos que nos rodean y que obviamente no siguen la voluntad de Dios. En Nehemías 9, del 1 al 3 vamos a notar eso. En Daniel 9, versículos del 1 al 5, debemos encontrar allí cómo debemos nosotros responder no solamente a nuestro pecado, sino a la iniquidad que vemos a nuestro alrededor. Alguien que pueda leer Nehemías capítulo 9 del 1 al 3. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicios y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ok, entonces fíjense que esto es bastante interesante y nosotros debemos hacer las observaciones correspondientes. Por lo general, lamentablemente en nuestro tiempo la gente ayuna, ¿cierto?, porque se ve más afectado por cosas materiales que por el mismo pecado. Por el mismo pecado. Es más, nosotros debemos mirarnos o observarnos a nosotros y detallar si realmente nosotros en alguna ocasión hemos ayunado en vista de que hay un pecado en específico que nos está venciendo en algún área. Ahora, y hago el razón, no porque el ayuno sea el fin para vencer el pecado, ojo, no es por eso,
sino porque es una clara evidencia de que no estamos siendo afectados de manera vital por ese pecado que nos asedia. Porque si realmente estamos siendo afectados por ese pecado que es continuo en nuestras vidas, inevitablemente ayunaríamos. Es como dijo Martin Lloyd Jones, el ayuno no es un instrumento de trabajo al cual yo corro cuando tengo problemas o situaciones difíciles, no. Es algo natural que procede en la vida del creyente. Fíjense esto que utiliza esta persona. Es algo natural que procede en la vida del creyente cuando él nota que necesita mucho más a Cristo para vencer a ese pecado y que lo afecta. Entonces es importante notar que en muchas ocasiones vamos a ayunar porque van a existir luchas intensas contra pecados específicos en nuestra vida. También podemos practicar el ayuno al experimentar un dolor profundo, una pérdida, algo que nos constrite el corazón. Por ejemplo, lo encontramos en Jueces, capítulo 20, versículos 25 al 26. Jueces, capítulo 20, versículos 25 al 26, alguien que lo pueda leer. Jueces 20, versículos 25 al 26. También el segundo día el ejército de Benjamín salió de la ciudad de Gibea para pelear contra el ejército de Israel. En esa batalla el ejército de Benjamín mató a 18,000 soldados de Israel. Entonces todo el ejército de Israel fue a beber, a llorar y a lamentarse ante el Señor. Ese día lo pasaron sin comer nada hasta la noche. Ok, fíjense que debido a la pérdida que tuvieron, ¿cierto?, al sufrimiento que experimentaron, entonces, ¿qué hubo de intermedio? El ayuno. El ayuno. Ellos ayunaron. Pero como lo decía Martin Lloyd Jones, es algo como natural. Ante la pérdida, ante un dolor profundo, naturalmente se puede ayunar. También el creyente practica el ayuno al tomar decisiones importantes. Tomar decisiones importantes. Estas decisiones importantes pueden ser a nivel espiritual o también a nivel social, personal, material. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, ahí se nos habla acerca de la consagración de un servicio. Iban a elegir a las personas que se iban a enviar de misioneros. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Se remitió a la oración y al ayuno, tanto la oración como al ayuno. O sea, al tomar decisiones importantes se puede ayunar. En Esther 4, 15, 16 también encontramos que al momento de que Mardoqueo le llevó la noticia a Esther de la amenaza que venía para el pueblo judío, ¿qué hizo Esther antes de tomar una decisión? Convocó ¿qué? Ayuno. Entonces, al momento de tomar decisiones importantes, ojo, pero aquí decisiones importantes, donde se afecten, ¿cierto?, una afección a nivel como espiritual, cosas espirituales, que pueden afectarnos espiritualmente. Un ejemplo sencillo, bueno, que no es tan sencillo, pero que es común: cambiar de residencia. Nosotros pertenecemos a una iglesia local, ¿cierto? Por lo tanto, debemos valorar lo que una vez el pastor Luis nos decía, lo que es la membresía, lo de pertenecer a una congregación. Entonces,
si por ciertas circunstancias tengo que tomar la determinación de mudarme, de cambiarme a otro sitio, yo realmente esto me afecta de tal manera que esa decisión yo la consagro en oración a Dios. O simplemente, bueno, estar en una congregación u otra, eso es lo mismo. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Cuando vayamos a tomar decisiones que estén afectando nuestra vida como espiritual o que tengan que ver con propósitos y fines espirituales. Fíjense que puede parecer sencillo el hecho en una congregación de designar, en el caso de ellos, quienes iban a las misiones, pero eso no es sencillo. Ellos tomaron su tiempo para orarle a Dios en ayuno, en consagración, para esta decisión como importante. O lo que encontramos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 2, cuando Cristo, cierto, va a iniciar su ministerio, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y allí dura un tiempo en qué? En ayuno. Decisiones importantes que siempre están vinculadas con la oración y con el ayuno. Bueno, no basta decir que el ayuno siempre va acompañado de ¿qué? De oración. Siempre va acompañado de oración. Van de la mano. Precisamente, como les dije al principio, porque el ayuno surge, ¿cierto?, de propósitos y fines espirituales. Cuando hay cuestiones espirituales en juego y que afectan nuestro ser, entonces naturalmente es ayuno. Bueno, estos son los motivos válidos por los cuales un creyente debe ayunar o puede ayunar. Ahora, ¿cuánto tiempo debe durar el ayuno? ¿Cuánto tiempo debe durar el ayuno? ¿Qué dicen ustedes? Para mí, bueno, no sé, no debe tener un tiempo específico, programarme yo voy a durar 3 horas, no sé, eso debe, como tú decías, surgir así, sí, y en la intensidad de la lectura, palabra y la oración, pero debe surgir así. No se pienso acá que no debe ser, pues, cronometrado, voy a decir 1 hora y empiezo a las 8 y voy a terminar a las 10, pero mira, ya terminé a las 10, ya. Demás hermanos, sí. No sé. Cuando se encuentre la respuesta. Cuando se encuentra la respuesta. Bueno, hoy en día se habla, por ejemplo, se habla del ayuno de Esther, del ayuno de Daniel, del ayuno de Moisés. Es más, hoy en día se habla hasta ni siquiera de ayuno que lo encontramos en la Biblia, sino de hombres que... Ayuno cruzado. Sí, pero eso, creados por ciertos hombres. Uno va a internet y coloca tipos de ayuno. Increíblemente no solamente les van a aparecer los ayunos que encontramos en la Biblia que hicieron algunos hombres, sino que encontramos de otros tipos de hombres. Y esto realmente es extraño. Realmente la Biblia no nos estipula un tiempo determinado para ayunar, precisamente por lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Nosotros no debemos tener una visión mecánica del ayuno. Si el ayuno se nos vuelve algo mecánico, algo automático, pierde todo el sentido en sí. ¿Ya? No, entonces nosotros no podemos creer la idea que se vende hoy en día, por ejemplo, en cuanto al ayuno, de Esther, de Moisés, de Daniel, ¿no? Que por ejemplo, Esther empezó el ayuno el lunes, entonces ella dijo, no, voy a ayunar 3 días, para que después mis generaciones posteriores hagan el ayuno unido. No, esa no fue la idea de Esther, como tampoco la idea de Moisés, pues de 40 días, no, sino que debemos entender que aunque el ayuno no es un medio de gracia,
sí hace parte de la gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a estar ayunando? Hermano, eso va a depender de la gracia que Dios derrame sobre nosotros. De la gracia que Dios derrame sobre nosotros. Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿quién decidió 40 días estar en el monte? Moisés. Dios. Cuando Daniel estuvo convaleciente los 21 días, o sea, fue Daniel que dijo, bueno, voy a estar convaleciente los 21 días para que estando convaleciente yo ayune el 21 días, así se titule el ayuno de Daniel. No, Dios en su gracia lo ayudó a estar convaleciente, ¿cuánto? 21 días. En el caso de que Esther considerara solamente 3 días para tomar la decisión, es porque ella se le ocurrió, no, en la gracia divina, ese fue el tiempo determinado para ella tener la certeza de que ahora era el momento preciso para ir a hablar con el rey. ¿Listo? Porque es que debemos tener claro siempre que nosotros no podemos estar ayunando cuando las motivaciones no corresponden a lo que hacemos. Imaginémonos un momento Daniel haciendo el ayuno, pero él sin tener una aflicción real por el pecado de su pueblo, sin tener una afectación real por la visión que le había sobrevenido y por lo que habría de venir. O sea, imaginémonos que Moisés no tenía esa expectación de la importancia del suceso en el cual estaba presente, de creer que se iban a dar los mandamientos. O sea, si nuestro ser no está involucrado en lo que hacemos, en particular en el ayuno, el tiempo que administremos a no se tendrá en cuenta. Entonces, el ayuno tiene mucho de gracia. El tiempo que le dediquemos va a depender entonces de la gracia que se nos conceda para estar allí, teniendo presente entonces estas afectaciones y esperando respuestas de Dios. Puede ser que Dios nos dé una respuesta, puede ser que no nos dé una respuesta en concreto. ¿Listo? Pero lo que sí sabemos es que cuando Dios nos conceda la paz, ¿cierto?, y la seguridad de que Él está atendiendo, ¿cierto?, nuestras necesidades, el ayuno va a ¿qué? Va a cesar. ¿Listo? Ahora, yo también quiero tener un equilibrio aquí, para que tampoco nos vayamos al extremo. Porque ¿cuál es el extremo? El extremo es, eso significa entonces que yo inicio un ayuno y debo esperar una confirmación emocional de Dios para terminarlo. Pero el extremo entonces yo lo inicio, pero como el hermano dijo de que yo debo esperar que Dios, entonces duro, no, porque sí, yo puedo estipular ciertos tiempos, iniciarlo a tal hora, terminarlo a tal hora. Sin embargo, ojo aquí, esto es importante, que esto no se haga como algo mecánico. Es decir, debo ser estricto en el momento que inicio y en el momento que finalizo. Deben ser solamente los viernes porque ese es el día que se ha estipulado. Ojo, porque ya estamos entrando a lo que es el legal. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál es el modo equivocado de ayunar? Bueno, encontramos allí en el texto con el cual iniciamos este estudio, en Mateo 6, versículo 16. Bueno, el modo equivocado de ayunar en primera instancia es cuando lo hacemos para llamar la atención. Fíjense que en Mateo 6, versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cuál es el modo equivocado de ayunar? Bueno, cuando tratamos de llamar la atención, antes de demostrar, hoy en día es común
escuchar la frase, soy espiritual. ¿Cómo es espiritual? Si cuando queremos demostrar que somos espirituales y utilizamos el ayuno como un método para eso, es una forma equivocada de ayunar. 2. Cuando lo hacemos con hipocresía. Fíjense que el texto dice que no debe ser como los hipócritas. Es decir, debe haber una correspondencia, que insiste en esto, entre lo que hago, ¿cierto? Y cuáles son los motivos que me llevaron a eso a hacer. No puedo ser hipócrita. No puedo estar haciendo algo, en este caso el ayuno, sin realmente haber motivos espirituales concretos y correctos para hacerlo. Simplemente porque sí. Otro modo equivocado de ayunar es cuando somos artificiales. En el versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ahora, ¿qué significa ese texto? No significa que cuando vayamos a ayunar, entonces si vamos a salir, hay que siempre refrescarnos la cabeza y loción y perfume. No, eso no significa eso. ¿Ya? O significa que aunque estemos tristes, tú debes salir con una sonrisa a la calle. No, eso no dice el texto. Lo que está diciendo el texto es que nosotros no debemos ser artificiales cuando ayunemos. Es decir, debemos ser natural. El texto lo que nos dice es, mire, procura en lo posible que cuando tú ayunes, nadie lo note, o nadie lo sepa, o nadie lo conoce. Procuren eso. Pero eso no significa de que debes mentir a la gente. Ya, para tener equilibrio. De que nadie lo note no significa de que ahora vas a mentir a la gente, que tú estás triste, estás acongojado, porque realmente es cierto. Lo que está pasando te afecta. Entonces, no, es que como la Biblia me dice de que debo salir con una sonrisa a la calle. No, sé natural. No agudices la tristeza, ¿cierto? No te victimices. Ya, como que vas a salir para que la gente, ay, ¿qué te pasa? Para que la gente te pregunte, pero que tus expresiones sean como natural. Ya, estás triste, pero que no sea nada como artificial. ¿Okay? Y esto habla sobre todo en cuestiones privadas. Bueno, vamos terminando entonces con los ayunos públicos. ¿Cuándo se desarrollan los ayunos públicos? Bueno, los ayunos públicos, que hablamos más, en su mayor parte, en lo primero que hablamos fueron de los ayunos, sobre todo privados. Pero los ayunos públicos son aquellos que son proclamados por el gobierno. Qué maravilloso fuera que el gobierno proclamara un ayuno, ¿cierto? Y un tiempo de oración. Eso sería maravilloso porque demostraría entonces que Dios está derramando su bondad y su amor sobre una nación. Entonces, hay ayunos públicos cuando son proclamados por el gobierno. En Levítico 16, del 29 al 31, vamos a encontrar allí que Dios estipuló para el pueblo de Israel un ayuno anual. Es decir, había un día en el año en el cual el pueblo judío debía abstenerse de comida y bebida, y eso era algo a nivel nacional. Los gobiernos que iban sucediendo se debían siempre tener claro de que ese día era para ayunar. Allí en Levítico 16, del 29 al 31 lo podemos encontrar. Hay un ayuno nacional. Sí, fue estipulado por quién, por Dios, pero los gobiernos siempre deben tener presentes allí. Y en Jonás capítulo 3, versículos del 6 al 8,
También encontramos un ayuno que fue proclamado por el rey de esa época, de Nínive. Cuando Jonás va y da aviso a este pueblo de que Dios lo va a destruir, el rey, ¿qué hace? Proclama mediante un decreto de que se debe ayunar. Incluso no solamente debían ayudar los ciudadanos, sino que debían ayunar los animales. Todos debían ayunar. Entonces, hay ayunos públicos que son proclamados por el gobierno, pero fíjense que se mueven dentro de la fe de que es Dios el que está aquí actuando. Y también tenemos los ayunos proclamados por la congregación, que son convocados por los ancianos en situaciones específicas. Ya comentamos cuáles situaciones. Por lo general las congregaciones proclaman ayuno cuando hay decisiones importantes las cuales hay que tomar. Hay que tomar la consagración de algún servicio, cuando se va a nombrar a un ministro. Siempre que la congregación va a tomar decisiones importantes o cuestiones que afecten a la iglesia local, puede entonces convocar a oración y ayuno. Esto con referido a los ayunos públicos. Bueno, hermano, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda al respecto. Algo en que quisiera mayor claridad. La pregunta que por lo menos pero ya tú me diste que era pensable de pronto que los ayunos que uno sí los podía programar. ¿No me entiendes? O sea, sí lo puede programar. Sí, lo puede programar. El punto no está que lo programes. El punto es cuál es la intención de programar. O sea, programarlo en qué sentido, porque es que la programación puede darse en varios sentidos, ¿cierto? Todos los viernes ayuno. Eso es programar algo, pero ese tipo de programación es bíblico. Ya. Porque es algo que se va a volver como mecánico y monótono. Otra cosa, algo distinto sería, por ejemplo, hoy es miércoles, ¿cierto? Y bueno, yo tengo un pecado, no puedo aguantar la lengua. Siempre que hablo con el hermanito terminamos hablando mal del otro hermano. Ese día yo estoy hablando de tal. Yo soy compungido, ¿cierto? Dios derrama su gracia para compungir. Darme cuenta de que ese pecado está allí vivito. Yo digo, Señor, esto no puede seguir. Voy a orar, voy a ayunar. Mañana será un día dedicado al Señor porque este pecado ya es otro día. Pero porque el ayuno es algo de intermedio, no es un fin en sí mismo. Eso para que en cuanto a las programaciones, ¿viste? En cuanto a cuando podemos iniciarnos o terminar. Ok, ¿y más? Este tiempo, ¿ustedes creen que es un tiempo para ayunar? ¿Qué dicen ustedes si este tiempo es un tiempo para ayunar? Pues sí. ¿Sí? ¿Sí? Si realmente estamos siendo afectados por lo que está pasando. Y si estamos afectados porque no nos hemos podido congregar. Sí, pero ahí hay que examinar en nuestro corazón, ¿cierto? Si realmente estamos siendo afectados o si es que yo no me siento tan afectado, entonces es chévere. No, pero si la persona no se siente afectada porque en realidad esa persona está mal. Porque en realidad, viéndolo desde el punto de vista general, sí nos está afectando. Porque la congregación es muy importante, ya que implica mucho y sabes que Dios estableció y es necesario. Okay. Entonces, hermanos, si en caso dado, cuando ocurra algo en nuestras congregaciones
ocurre algo en nuestra vida personal, con un pecado, o como situaciones que estamos viendo en nuestro país a través de la pandemia, no notemos entonces que estamos siendo afectados, debemos orar. Oremos. Oremos para que el Señor nos haga más sensibles, ¿cierto?, a los asuntos espirituales. O sea, no iniciemos un ayuno sin antes mejor consagrarnos primero a quién, a Dios, si no estamos obviamente siendo afectados por algún asunto o algún propósito espiritual. Si no estamos, entonces oremos. Y notaremos entonces que a medida que oremos, el ayuno va a surgir de manera como natural, ¿sí? Natural, artificial. ¿Hay más preguntas? Pues vamos a orar. Amado Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, porque tú nos instruyes, Señor, a crecer espiritualmente, porque tú nos alimentas con el pan de vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres diligentes en los asuntos espirituales, que podamos ayunar correctamente, de manera adecuada, en el momento preciso. No te siempre toda la gloria y toda la honra a ti, que no seamos hipócritas, que no seamos artificiales, que no lo hagamos buscando un motivo egoísta, cuestiones insensatas, sino que todo, Señor, se ha llevado a cabo porque necesitamos de ti, porque dependemos de tu asistencia, porque necesitamos de tu gracia, porque queremos, Señor, madurar espiritualmente y porque deseamos, oh Dios, mayor comunión contigo. A ti sea la gloria, ahora y siempre, en nombre de Cristo.